Bueno, hablábamos la semana pasada acerca del amor de Dios, de algunas de las demostraciones que nosotros recibimos en lo cotidiano del amor de Dios. Si ustedes recuerdan, hablábamos de toda dádiva y don perfecto desciende de parte de Dios para todos nosotros. Hablábamos de la paciencia que Dios tiene para con nosotros todos los días, que es una manifestación de su amor. Hablábamos de las misericordias que Dios derrama sobre nosotros también cada mañana. Hablábamos también acerca de la mayor demostración de todas, y es la entrega de Jesucristo en la cruz por amor a nosotros. Son muchísimas realmente las manifestaciones que nosotros experimentamos en lo cotidiano del amor de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito más de una de estas, pero vamos a ver otras dos características claves del caminar como hijos de Dios. Así que los invito a que vayamos en la Biblia a Primera Carta de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Listo. Primera de Juan 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es lo primero que nos muestra Juan en este pasaje? Pues nos hace poner nuestra atención, ¿cierto? Dice: mirad, o sea, póngale cuidado a esto tan especial. Y dice: ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos qué? Llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Es por el amor de Dios que nosotros somos hechos hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? No éramos hijos de Dios, no éramos miembros de la familia de Dios, no éramos coherederos con Jesucristo, no éramos ciudadanos del reino de los cielos, no lo éramos. Estábamos perdidos, separados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por amor de Dios hacia nosotros, ¿qué somos hoy en día? Hijos de Dios. Enfatiza en el versículo 2, ¿no? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. En el pasado no lo éramos, y es algo que no vamos a hacer en el futuro. Es decir, vamos a continuar en el futuro, pero lo somos ya en este momento. Y si somos hijos de Dios, cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo: enséñanos a orar, y Él les enseña a través de lo que conocemos hoy como el Padre Nuestro, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Padre nuestro. Háblese con Dios de una manera cercana. Él es un Dios personal, como el padre que ama a su hijo, tiene una relación y está allí para él. Entonces, lo primero que nos dice es: ahora que somos hijos de Dios, podemos entrar al trono de la gracia sin ninguna clase de impedimento, sin ninguna clase de obstáculo. Acerquémonos confiadamente a nuestro Dios, a tener una relación con Él, a depender de Él, como lo compartíamos ahora a través de los testimonios. Una dependencia en una relación cercana con Dios. Entonces, si lo pensamos un poquito más a la luz de las Escrituras, dice que nosotros éramos enemigos de Dios, rebeldes a Dios, desobedientes de Dios. Pero aún siendo nosotros los enemigos declarados de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios, por su amor, nos atrajo a Él y nos hizo sus hijos. ¿Somos hijos entonces por algo que hayamos hecho? Somos hijos netamente por la gracia de Dios, por su amor que no merecemos, pero como Él es abundante, como Él es amor, nos amó y nos atrajo a Él para hacernos sus hijos. No hicimos nada para poder merecer
ser hijos de Dios. Ahora bien, si esta es nuestra realidad, yo les invito a que pensemos en algo. Imagínense que ustedes, imaginemos la ilustración, un niño de la calle, lleva toda su vida viviendo en la calle, comiendo de botes de basura, con sus manos tirado en el suelo, no tiene ninguna clase de modales, nadie se los enseñó, aprendió a robar para poder subsistir, tiene una conducta grosera, agresivo. Pero resulta que este niño es tomado por una familia muy adinerada y muy amorosa y lo adopta legalmente, de modo que este niño ahora es heredero de las riquezas de esta familia. Es heredero y recipiente de todo el amor de esta familia. Yo les pregunto, ¿este niño ahora en esta familia va a seguir buscando comida en los botes de basura? ¿Va a seguir comiendo en el piso con las manos? ¿Va a tratar a sus ahora padres y hermanos con grosería? ¿Les va a robar? Hay un cambio. Y debe darse un cambio. Seguramente este niño, cuando le sirvan la comida, puede que la agarre con las manos y se la coma allí. Va a ser un proceso de este niño para aprender a ajustarse a un nuevo estilo de vida. De la misma manera pasa con nosotros. Mira lo que dice el pasaje allí, dice: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿De qué está hablando? Dice: oye, tú ahora eres hijo de Dios, eres de la familia de Dios y te estás empezando a parecer a Dios. Para las personas del mundo, eso es algo raro. Eso es algo muy diferente. El mundo no conoce a Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder contigo? Que la gente también te va a ver como algo raro. Debería verte como algo raro. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no nos comportamos como los hijos del mundo, como los hijos del diablo, como los que no tienen a Dios en su corazón. Hay una diferencia marcada en el estilo de vida, tanto que el pasaje, dice Juan, dice: la gente no los va a conocer, los va a aborrecer, los va a rechazar. Entonces, dice el pasaje, ¿no? Dice: el amor de Dios nos lleva entonces en un proceso de transformación. Y mira lo que dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estoy leyendo todavía el versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya somos hijos de Dios. Pero aún no somos semejantes a Él de la manera que debemos llegar a ser semejantes a Él. Algunos tal vez nos parecemos más a Jesucristo que otros, en algunas actitudes que el Señor ha ido transformando en nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestra entrega a los demás, de diferentes actitudes de nosotros. Pero ninguno de nosotros es ya conformado a la imagen de Jesucristo. Eso quiere decir que estamos en un proceso. La vida cristiana, en amor y a causa del amor de Dios derramado por nosotros, nos lleva en un proceso de transformación que no para si nosotros no nos encontramos con el Señor. Dice Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está moldeándonos para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Dice Filipenses 1, versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, este proceso de transformación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Está haciendo una obra.
Dios tiene las manos puestas en ti. Así como el alfarero toma el barro y empieza a darle la forma que Él ha determinado, ahora que tú has rendido tu vida a Jesucristo, poniendo tu fe en Él, Dios ha empezado con las manos en ti, a moldearte, a darte la forma que Él, el creador del universo, ha elegido para ti, en tu conducta, en tu familia, en tu carácter, en tu trabajo, con tus vecinos, en la ciudad. Estamos en medio de un proceso. ¿Somos perfectos ya? El pasaje dice, aún no somos lo que debemos ser. Y esa es la realidad y así nos tenemos que ver. A nosotros mismos esto es muy importante porque nos ayuda mucho en nuestra aceptación propia y en la relación con los demás. Cuando yo me veo a mí mismo y encontramos fallas, porque las encontramos, debo decir, ok, estoy en un proceso. Pero también debemos ponerle atención a aquellos aspectos que definitivamente el Espíritu Santo nos revela que están mal, para trabajar intencionalmente en ellos. Pero también cuando vemos a nuestro hermano que nos falló, nuestra pareja, un hijo, un compañero de trabajo, este entendimiento ¿a qué nos lleva? A decir, caramba, si yo que estoy caminando con el Señor en una intimidad, tratando de caminar lleno del Espíritu Santo, tengo fallas y aún no soy lo que dejé de ser, ahora este compañero de trabajo que no conoce de Dios, igual que yo, tiene sus fallas. Entonces, o mi pareja, aunque esté muy conectado con el Señor, aún no ha llegado a ser lo que ha de ser. Voy a aceptar su proceso, voy a amarle en medio de su proceso, voy a acompañarle en medio de su proceso de formación del carácter de Cristo en su vida. Para parecernos a Jesucristo, entonces, es todo un caminar, es nuestra vida caminando en pos de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Seguir las huellas de Jesús. Es un proceso. Y en este proceso, al pertenecer a la familia de Dios, dice el pasaje, como lo vamos a ver a continuación, que hay dos cosas que caracterizan sí o sí a un hijo de Dios que está en este proceso de formación. Y el primero es la victoria sobre el pecado. Miremos el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Lo que veníamos hablando antes, de encontrarnos cara a cara con Dios, de ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si eres hijo de Dios, si esperas estar cara a cara con Dios, ¿qué caracteriza tu conducta hoy en día? Una intención clara de santificarte, de purificarte, de caminar esforzadamente cada día por abandonar el pecado y caminar cada día más en obediencia a la palabra de Dios. Ese purificarnos, la palabra de pureza, en la traducción del griego, literalmente hace referencia a una pureza en la conducta moral. Es decir, nos habla de una persona que se mantiene libre de la corrupción del pecado. Y este proceso de purificación que menciona el pasaje tiene unos aspectos importantes. Vamos a verlos. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Un hijo de Dios que está en este proceso de perfeccionamiento conforme al carácter de Cristo es una persona, es un cristiano que se enfoca en obedecer a Dios. Su mente, su pensamiento, su corazón ama la ley de Dios y está enfocado en cumplir
la ley de Dios. No por alcanzar la salvación, sino porque ya la hemos alcanzado por la gracia en Jesucristo. Hemos nacido de nuevo, somos hechos hijos de Dios, el pecado ha sido quitado de nuestra vida, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para que ahora vivamos una vida nueva en santidad. Y entonces el pasaje nos dice, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Vino a quitar nuestros pecados. Dice Jesucristo vivió una vida perfecta. No hay pecado en él, dice. Jesucristo fue concebido sin el pecado de los hombres y vivió una vida perfecta cumpliendo a cabalidad la palabra de Dios. Y entonces Él se convierte en el modelo que nosotros debemos imitar. Si la palabra dice que por las obras de la ley nadie será salvo, eso es cierto, somos salvos es por la gracia de Jesucristo. No quiere decir que no tengamos que esforzarnos por obedecer la palabra de Dios. Basta que leamos el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, donde Jesucristo establece las bases de lo que es la vida para los hijos de Dios ahora en la gracia, ahora en el poder del Espíritu Santo. Porque dice, ¿oíste que fue dicho? Cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, que adultera, peca, ¿cierto? Pero Jesucristo dice, vea, el adulterio no es simplemente cometer el acto. Si usted la mira con deseo en su corazón, ya adulteró. En la gracia, la vara es mayor y el cumplimiento tiene que ser mayor, porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Jesucristo entonces vino a pagar el precio por nuestros pecados, a hacernos libres. Cristiano, ¿qué quiere decir? ¿A quién seguimos? ¿A quién imitamos? A Jesucristo. Y no es para decir, ay, pero es que Jesucristo era el Hijo de Dios y yo soy un humano pecador. No, hay una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos estar enfocados en la obediencia a Dios. Un cristiano que está en un proceso de purificación y santificación, como lo dice la palabra, es una persona que anda enfocado en conocer la palabra de Dios, que se esfuerza por medio de una intimidad con Dios, viviendo lleno del Espíritu Santo para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? El que peca infringe la ley de Dios. ¿Somos llamados nosotros a vivir en rebeldía a Dios? Somos llamados a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué dice Mateo 7, capítulo 20, versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo lo dice muy claro. Lamentablemente hay muchos hoy que se identifican como hijos de Dios, que se identifican a sí mismos como creyentes en Jesucristo, como cristianos, que creen que son nacidos de nuevo. Pero es que hay evidencias, dice la palabra, si tú has recibido el amor de Dios y te has hecho un hijo de Dios, entonces tú estás viviendo en un esfuerzo consciente, en el poder del Espíritu Santo, por obedecer la palabra de Dios. Porque no son los que dicen yo creo y asisten a unas reuniones en una iglesia, sino son los que obedecen la voluntad del Padre, dice Jesucristo. Esos son los hijos del reino, son los hijos de Dios. De otra manera, no entran al reino de los cielos. Es entendible que una persona que apenas está empezando a caminar por el camino de Dios, hoy no se parezca mucho a su maestro, porque está apenas empezando a descubrirlo. Pero una persona que lleva años caminando aparentemente en el conocimiento de Dios y no se parezca cada día más a Jesucristo,
no esté cada día más enfocado en obedecer a Dios, en conocer su palabra, pues hay un problema grande que tenemos que analizar. Debes esforzarte cada día más. Estás en el proceso, estás caminando, ves el cambio en tu vida. Espectacular. Te animo a que continúes. Esfuérzate más. Si tú te ves a ti mismo y dices, yo sí cambié, sí crecí, pero como que no he continuado ese proceso. Es el momento a que empieces otra vez a enfocarte en Él, a amar su palabra, a obedecerla, a que te congregues. Aquí estudiamos la palabra y nos animamos, a que estudies la palabra en tu casa, a que tengas una vida de oración. Otro aspecto, versículo 6, todo aquel que permanece en Él, en Jesucristo, todo aquel que permanece en Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que practica el pecado, ¿de quién es hijo? El pasaje es muy claro: el que practica el pecado es hijo del diablo, y lo dice literalmente unos versículos más adelante. El diablo peca desde el principio. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A deshacer las obras del diablo. Si tú estás en Jesús, ¿tiene sentido que tú sigas caminando en las obras del diablo? Es decir, en el pecado. De ninguna manera, porque has sido redimido por la obra de Jesús. Y si estás en Jesús, entonces tu caminar es deshaciendo las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Lo pongo en términos prácticos. Un cristiano que está en el proceso de santificación en el Señor, un genuino hijo de Dios, aborrece el pecado. Como Jesús, como Dios, aborrece el pecado y vino a deshacer las obras del diablo. Un hijo de Dios, de la misma manera, aborrece el pecado. Y su conducta es contraria a la conducta pecaminosa. La respuesta natural de un hijo del diablo, ¿cuál es? Pecar. ¿Cuál es la respuesta natural de un hijo de Dios? No pecar, obedecer a Dios, aborrecer el pecado. Porque hemos nacido de nuevo y nuestra mirada está puesta en Dios, en el reino de los cielos, y nuestras oraciones son como Jesucristo nos enseñó: véngase tu reino, hágase tu voluntad. Estamos primeramente enfocados en Dios, en sus planes, en sus propósitos. Él en primer lugar. Su vida y su naturaleza, de manera consciente, intencional, enfocados en que se manifieste a través de nosotros. Cuando pecas te pareces al diablo, que es lo opuesto a Jesucristo, lo opuesto a lo que Él vino a hacer. Es lo que dice el versículo 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y entonces dice, llama la atención Juan con mucha ternura, con mucho amor, pero también con mucha atención: hijitos, por favor, pilas, que ninguno de ustedes esté siendo engañado. Y cuando dice engañado, es autoengañado. Es decir, que ninguno de ustedes piense que realmente es hijo de Dios cuando no lo es. Y entonces dice: el que hace justicia es justo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los justos? Justos hace referencia específica a la justificación.
La palabra, cuando habla en el contexto de todo el Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo, el enfoque es el mismo. Por medio de Jesucristo hemos sido hechos justos. Éramos condenados, pero ahora hemos sido hechos justos. Es decir, el hecho de que seamos justos quiere decir que estamos libres de pecado, vivos para Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si soy justo por la sangre de Jesús, hago justicia. Ese hacer justicia implica caminar como Jesucristo anduvo. ¿Cómo caminó Jesucristo? ¿Qué leíamos? Nunca pecó. El llamado es a que vivamos una vida aborreciendo el pecado, que vivamos una vida apartándonos de las situaciones que nos pueden llevar a caer en el pecado. Si tú pecas cuando estás mirando redes sociales, pues deja de mirar redes sociales y aprovecha el tiempo para algo bueno. Si cuando te reúnes con tus amigotes de toda la vida pecas en pensamientos, palabras, actitudes, pues entonces deja de compartir con ellos. Acércate a ellos para predicarles el evangelio, pero no participes de sus pecados cuando te reúnes con ellos. Si tú pecas cuando estás viendo televisión un viernes a las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque te pones a ver cosas que no debes, entonces apaga el televisor y vete a dormir con tu esposa, acuéstate temprano. Y esto lo complementa los versículos que siguen, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eres nacido de Dios, eres hijo de Dios ahora por medio de Jesucristo. No practicas el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, vivimos en Cristo. Si estoy en Cristo, estoy crucificado juntamente con él a mi naturaleza pecaminosa, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mis pecados. Entonces, continúa. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay una diferencia entre cometer un pecado y permanecer en el pecado, ¿cierto? Cuando leemos aquí y Juan dice, no peca, no quiere decir que seamos infalibles, porque contradeciríamos todo el consejo de la Biblia cuando dice que sí vamos a pecar. Lo que está haciendo referencia es, no permanece en pecado. El creyente más fiel cae en pecado a veces. ¿Y qué hace después de esto? Es redarguido casi que de inmediato por el Espíritu Santo. Se arrepiente esta persona, confiesa sus pecados y vuelve a caminar esforzándose por caminar en obediencia a Dios, apartándose de ese pecado en el cual acabó de caer. Esa es la conducta del cristiano, del que ha nacido de nuevo como hijo de Dios. En cambio, el que comete pecado y no le da nada, que es lo que vemos hoy en día en el mundo cristiano, y por eso los cristianos no hay diferencia casi. Hablo en términos generales, no hablo de ustedes. En términos generales, los cristianos casi no marcan la diferencia con la gente del mundo. Ay, yo no sabía que tú eras cristiano, y lleva 20 años de cristiano compartiendo con los mismos compañeros en la misma oficina y nadie sabe que es cristiano. Nunca vieron nada diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cristianos hoy en día pecan y les da lo mismo continuar en pecado. ¿Qué dice el pasaje? Oye, si tú pecas y no te da nada, sino que sigues en pecado, oye, no te engañes, lo más seguro es que tú no hayas rendido tu vida a Jesucristo. Tú no has puesto tu fe en Jesucristo y estás condenado aún
en tus delitos y pecados. No eres santo. Si un cristiano peca, ¿qué siente frente a su pecado? Les pregunto a ustedes, no lo responden, ¿no? Pero siente dolor, se fallece. Perdona, no debía haber dicho eso, fui muy ligero al decir eso. Casi que de inmediato. Y somos llevados en humildad a pedir perdón. Si ofendimos a una persona y a Dios, ¿sí? Todos, esto tenemos que entenderlo, lo recuerdo, todos tenemos aspectos de debilidad. Todos somos tentados en diferentes áreas. Satanás aprovecha esas áreas de debilidad para estar tentándonos, también lanzando ataques por ese lado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Necesitamos combatir contra estas áreas de debilidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? La victoria sobre el pecado. ¿Cómo? Primera instancia, ¿qué hacemos? Como hijos de Dios, tenemos una vida cercana a nuestro Padre. Estudio de la Biblia, oración, vidas llenas del Espíritu Santo, vidas en poder. Venimos a la palabra de Dios entonces y por el poder del Espíritu Santo nos enfocamos, concentramos nuestra mente y nuestro corazón en obedecer la palabra de Dios, caminar como nuestro Señor caminó en la tierra. Tenemos ejemplo, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Hay una frase que va a ser muy útil siempre y cuando conozcamos la palabra de Dios, y es: en toda situación piensa, ¿qué haría Jesucristo? Digo, es indispensable conocer la palabra, porque algunos sencillamente no conocen a Jesucristo y dicen, ¿qué haría Jesucristo? No, pues Jesucristo haría esto, y hacen unas locuras que nada que ver con la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder entender qué haría Jesucristo en determinado caso. El segundo aspecto que veíamos para tener la victoria sobre el pecado: aborrece el pecado, apártate de aquellas áreas que son tentación para tu vida. Dice, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero también hay ciertas áreas, cuando habla del pecado sexual, por ejemplo, que dice, huye de la fornicación. No le dice quédese quieto y aguante, no, le dice salga corriendo. Nosotros debemos alejarnos de las situaciones de pecado, de tentación, y no pecar. Debemos acompañarnos de nuestros hermanos, debemos confesarnos los unos a los otros, dice la palabra. Y no es la confesión que enseña la Iglesia Católica, no, es la confesión de decirle a mi hermano, hey, estoy teniendo estos pensamientos, me estoy sintiendo débil en esta área, ayúdame a orar. Y entonces el hermano en la fe, ¿qué va a hacer? Claro que sí, mira que la palabra de Dios dice esto, confía, aférrate a esto, oremos juntos, no lo hagas solo, yo te voy a acompañar. Nos apoyamos los unos a los otros para vivir esa vida en victoria, como hermanos. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra característica? Como hijos de Dios que vamos en este proceso de santidad, el amor por los hermanos. Dos cosas caracterizan a los hijos de Dios que están en ese proceso de crecimiento: la victoria sobre el pecado y el amar a los hermanos. Miren lo que dice ahí el 10 que acabamos de leer: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo se sabe, cierto, manifestarse, darse a conocer, revelarse? ¿Cómo se sabe quién es un hijo de Dios o quién es un hijo del diablo? De ahí la palabra lo dice: el que hace justicia. Ya lo explicaba antes, el que hace justicia es el que se comporta como alguien que ha sido justificado, es decir, liberado del pecado por medio de Jesús. Es decir, alguien que vive como Jesucristo, en obediencia, en intimidad con Dios, lejos del pecado.
¿Y qué más dice? Es el que hace justicia y el que ama a su hermano. ¿Cómo sé yo quién es un hijo de Dios? Se da a conocer porque esa persona está caminando en victoria del pecado, está caminando en obediencia a Dios, está caminando en amor a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Y tenemos que entender el contexto, ¿no? Si está hablando de que yo soy ahora hijo de Dios, y mire el que está al lado, él también es hijo de Dios. Si tenemos un papá común, ¿qué nos hace? Hermanos. O sea, el contexto nos da la respuesta. Amarnos a los hermanos, a los miembros de la iglesia. ¿Cómo se conoce que alguien es un hijo de Dios? El que ama a los miembros de la iglesia. Dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas? No, así no lo dice. Dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amamos a nuestros hermanos, eso está en el siguiente capítulo. Amamos a nuestros hermanos. Mira a los que están a la luz, voltea la cara, mira a todos los demás. ¿Se aman? ¿Los aman? ¿A todos? A unos un poquito que son. Unos son más difíciles de amar que otros, ¿cierto? O no, no, todos son súper especiales. Versículo 11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. ¿Cuál ha sido el mensaje desde el principio? El amor. Jesucristo lo responde de otra manera cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento. Jesucristo dice, el gran mandamiento, el primer mandamiento. Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que nos lleva a una vida en victoria, cierto? Si yo tengo a Dios en primer lugar, eso me lleva a tener una vida en victoria. Lo amo, estoy en la intimidad con Él, lo obedezco, lo conozco, aborrezco el pecado por amor a Dios. Y el segundo, dice Jesucristo, ama a su prójimo. En estos dos se resume todo lo que dice la Biblia. Todo lo está resumido en amor al Padre y amor a los hermanos. Entonces uno tiene que pensar, wow, o sea, esto es algo muy poderoso. ¿Estamos amando a nuestros hermanos como corresponde? Y el amarnos los unos a los otros no es simplemente saludarnos con una linda sonrisa. El amarnos los unos a los otros no es compartir techo cada 8 días. El amarnos los unos a los otros implica mucho más. Ustedes saben, ustedes aman a varias personas. ¿Cómo aman a las personas? ¿Es el mismo amor que demuestran por sus hermanos? Y nos hace una advertencia ahí en el pasaje, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta es una situación bien compleja. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Dice, y cuando uno lee la historia de Génesis es muy especial. Eran hermanos de sangre, vivían cerca, compartían tiempo, compartían con sus padres. Ambos dispusieron en su corazón llevar ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Abel fue de todo corazón y le dio lo mejor. Al Abel haber dado lo mejor de sí, como Caín dio como lo que le sobraba, la ofrenda de Caín quedó mal. Caín dijo entonces, este sinvergüenza me hizo quedar mal a mí, porque se comportó tan bien que yo quedé mal. ¿En dónde puso Caín la mirada?
en su hermano para decir, vea qué bonito ejemplo me está dando mi hermano. Yo la próxima ofrenda voy a dar también lo mejor de mí. Señor, perdóname. ¿Será que movió su corazón de esta manera? No, se fijó en él mismo, en su orgullo, su ego, antepuso su vida a la de su hermano. Él me hizo quedar mal. No asumió su propia responsabilidad. Se centró en sí mismo y no en su hermano. Estaba yo trabajando en otra ciudad, en la empresa, y recién había entrado a la empresa y llevaba un par de semanas trabajando. Para mí estaba trabajando normal, de acuerdo a lo que he entendido del Señor, ¿cierto? Que debo ser esforzado, que debo dar la milla extra, que debo hacerlo con gozo. Y yo llegaba a la oficina a trabajar y me dedicaba a trabajar. Mi ritmo de trabajo igual, yo hago mis pausas activas, converso con otros, pero cuando me siento a trabajar estoy totalmente concentrado. ¿Y sabe qué me dijeron los compañeros de trabajo que trabajaban en la empresa, que llevaban mucho tiempo trabajando allí? Me llaman y me dicen, Daniel, te vamos a pedir algo, relájate, bájale al ritmo porque nos haces ver mal, quedamos mal. Ellos estaban acostumbrados a llevar un ritmo de trabajo, pongámosle perezoso, sin diligencia, y yo estaba acostumbrado a dar la milla extra, a ir más allá, a estar concentrado en lo que tenía que hacer. Y entonces, como yo rendía mucho más que todos los demás, me dijeron, bájele porque quedamos mal por culpa suya. Obvio, yo no le bajé. Tampoco me odiaron, me la pude llevar bien con ellos. ¿Sí? Les compartí el evangelio a la mayoría de ellos. Mi jefe recibió a Cristo justamente por el testimonio dado en la empresa. Me preguntó, ¿usted qué tiene diferente? Y le prediqué el evangelio. Pero justamente eso es lo que pasa como Caín. Cuando nosotros nos portamos como Dios demanda, pues somos luz, y la luz, pues, si estamos todos en oscuridad, si alguno está sucio, la ropa negra o manchas, pues nadie se da cuenta. Pero cuando alguien enciende una luz, caramba, mire como está todo sucio, se empieza a ver. Por eso dice la palabra que el mundo nos va a aborrecer, que el mundo no nos va a aceptar, porque estamos caminando como Dios manda. Entonces, ¿qué debemos hacer a la hora de amar? Dice, no como Caín, que se puso en primer lugar, que odió a su hermano, que fue envidioso. A la hora de amar, ponga a su hermano en primer lugar, busque el bienestar de él, entréguese a él. Y es lo que dice justamente, lo que lee ahí en versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cierto? Lo que acaba de explicar. El mundo nos va a aborrecer, ¿por qué? Es porque nuestra conducta es diferente. Y algunos nos van a decir, ay, usted se cree mejor persona que nosotros, ¿cierto? A mí me lo han dicho, por ejemplo. Y no porque me crea mejor persona, porque no soy grosero, porque no hago ciertas cosas que los demás sí hacen. El mundo te está viendo, el mundo te está aborreciendo. Debería, ¿no? Un poquito por lo menos. Eso quiere decir que estás marcando la diferencia. Versículo 14, mire que esto es algo muy bonito y tiene que ver con la manera en como nosotros nos amamos. 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Lo acabamos de leer, ¿no? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? En que amamos a los hermanos. Amamos a los que están sentados a nuestro alrededor en este momento. En eso se afirma, se confirma de que yo nací de nuevo, de que estoy superando mis temores, de que es que yo soy tímido, de que estoy superando mis inseguridades, de que estoy superando el manejo de mi carácter, de que es que tal cosa de tal persona me fastidia, me incomoda, entonces no quiero alejarla, la quiero de lejos a esta persona. Es que la otra vez la persona no me saludó, o hizo tal comentario, o tuvo tal actitud, no, yo con esa persona no. El que no ama, continúa a su hermano,
permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. Debemos amar a nuestros hermanos. Ahí cita, Juan está citando lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 5, ¿cierto? Justamente cuando habla de, oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, es decir, cualquiera que insulte a su hermano, o cualquiera que ofenda a su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, es culpable de juicio. Juan está citando ese pasaje de Jesucristo en Mateo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que entre hermanos, ¿cómo debe ser nuestro trato? ¿Debemos enojarnos los unos a los otros? ¿Maltratarnos verbalmente? ¿Odiar a alguien por algo que hizo o dijo? Hay un conducto regular cuando nuestro hermano peca contra mí, que dice la palabra. Acércate a tu hermano que pecó y háblale en amor para restaurarlo. Y si no lo acepta, vaya con 2 testigos para que conste, para que entre los 3 le afirmen, le exhorten, le muestren a la luz de las Escrituras su pecado y se pueda arrepentir. Y si no, expónganlo a la iglesia, y si no se arrepiente, sáquenlo de la iglesia, de la membresía de la iglesia, ya no es parte de la iglesia. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 15 y siguientes. O capítulo 15, versículo 18 y siguientes, no me acuerdo. Entonces, el amor a los hermanos es opcional. Si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, se conoce en el amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Y cómo es ese amor? Porque alguno podrá decir, no, yo los amo a todos. Como responden algunos, yo creo que nunca lo he dicho. Yo te amo en el amor de Cristo. Te amo en el Señor. Yo a veces no entiendo. Sé que la intención de las personas es, sí te amo genuinamente por el amor de Dios. Pero a veces es como una excusa de decir, sí te amo como que somos hermanos. Pero no hay realmente unas expresiones de amor. ¿Sí? Versículo 16. Póngale cuidado. ¿En qué consiste el amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. ¿Y qué nos manda? No nos sugiere. ¿Qué nos manda? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo sabemos qué es el amor? Con base en esto, ¿qué caracteriza el amor? Entrega y sacrificio. Jesucristo se entregó y se sacrificó por amor a nosotros. En esto conocemos el amor. Y de la misma manera dice, yo debo amar a mis hermanos, los que estamos viéndonos en las caras, con entrega y sacrificio. Este pasaje es supremamente malinterpretado y por eso la gente como que se da una palmadita en la espalda y dice, listo. Se malinterpreta pensando que dar la vida por el hermano es, pongámosle, le van a dar un disparo a mi hermano, yo pongo mi vida y muero por él. No. Dar la vida por los hermanos no es morir por mi hermano, es todo lo contrario, es vivir para mi hermano. Si usted se muere por su hermano, usted no está dando su vida por él, usted está dando su muerte por él. Pero somos llamados a dar nuestra vida. Yo estoy vivo hoy y no sé cuántos años me queden de vida. 40, 50, 20, no sé. Mi vida la doy para mis hermanos, buscando el beneficio de ellos, el bienestar de ellos, teniendo cuidado de ellos. Dar mi vida por mis hermanos es poner mis dones, talentos, recursos, habilidades, mi tiempo para
mis hermanos de la iglesia. Porque para eso me puso Dios en el cuerpo. Para sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cuáles cargas? Puede que su hermano que está a su lado, su carga es de hambre. No le alcanza para el mercado. Puede que la carga es, me salió un trabajo, pero no tengo ropa adecuada para presentarme en la oficina y no tengo plata para esa ropa. Puede que la dificultad de su hermano está pasando por algún momento de dolor y necesite ánimo, consuelo, que alguien le dé una palabra de aliento y fortaleza. Tal vez tu hermano está en pecado con tu corazón endurecido y lo que necesita es que tú en amor lo exhortes y lo animes. Tal vez tu hermano ignora la palabra de Dios y necesita que tú te sientes con él en un proceso y le enseñes y le instruyas las verdades de la Biblia. Eso es el amor, el dar nuestra vida por nuestros hermanos, es vivir por ellos y para ellos. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios, no para los hombres. Ponemos nuestros dones, como dice, administrándolos para bendición de nuestros hermanos. Si no lo estás haciendo, o no lo estás haciendo tanto como debieras en este caminar con el Señor te está diciendo, es hora de que empieces. Tú no te vas a formar a la imagen de Cristo a menos de que estés amando a tus hermanos de esta manera entregada y sacrificial. El amor al hermano, entonces, ¿qué implica? Estar cómodo en mi casa y voy el domingo y los saludo con alegría y ya. Amor al hermano implica un salir de la zona de confort, implica incomodarme. Si tú no te estás sintiendo un poco incómodo en tu relación con los hermanos, no los estás amando lo suficiente. Y el llamado que nos hace Dios esta mañana es que nos amemos los unos a los otros. Es el mandamiento que desde el principio nos dice el pasaje. No es que dijo, ay, ahora cambiemos, sumémosle esto, no. Es el mandato desde el principio, el amor. ¿Y cómo debe ser ese amor? Versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor a tus hermanos se demuestra con ellos. El amor es más que palabras. Velamos por la necesidad de nuestros hermanos. El amor de Dios es infinito. Leíamos la semana pasada, nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos acá justamente como una expresión del amor de Dios sobre nuestras vidas. Estamos vivos, pudimos desplazarnos, nos pusimos ropa. El amor de Dios en todas sus bondades. Pero si realmente hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y llevamos nuestra cruz como hijos de Dios ahora, nos comportamos, ¿cómo nos comportamos? Como corresponde a dignos hijos de Dios. En un proceso de transformación, en un proceso de renovación de nuestros pensamientos, de nuestra manera de hablar, de nuestras conductas. Yo ya cambié, sí, hoy estás cambiando, sigues hoy en el proceso. Porque es que la palabra nos dice que si Dios fue el que empezó el proceso en ti, Él no para hasta que seas perfeccionado en Cristo Jesús. Y si tú paraste el proceso, probablemente ese proceso fue guiado por ti mismo, por tu impulso, por alguien que te acompañó, por tu buena intención de querer ser mejor. Y llegaste hasta cierto punto en tus fuerzas y hasta ahí quedaste. Entonces, hijos de Dios,
debemos estar enfocados en ese proceso con el Señor. Un proceso de victoria sobre el pecado. Un proceso en el cual somos cercanos a Dios, lo amamos, tenemos vida de oración, tenemos vida de lectura, de estudio de la palabra, reflexionamos acerca de nosotros frente a lo que estamos leyendo y hacemos cambios. Si estamos en el proceso, una vida enfocada, consciente en obedecer a Dios. ¿En qué estás fallando? ¿En qué no le obedeces a Dios aún? Enfócate en cambiar eso conforme a la verdad de Dios, en enderezar tu camino. Hijos de Dios, en un proceso de victoria sobre el pecado, en un proceso de purificación y santificación, aborrecemos el pecado. Nos duele cuando fallamos. Nos esforzamos conscientemente en no pecar más. El que practica el pecado, es decir, el que conscientemente dice voy a hacer tal cosa, acto de pecado, es hijo del diablo. El que es hijo de Dios y peca es redarguido por el Espíritu Santo. Dependamos de nuestros hermanos para vencer el pecado. Confesémonos los pecados los unos a los otros para respaldarnos, no para juzgarnos. Amémonos los unos a los otros, como dice la palabra. Como dice, yo cómo sé si soy realmente hijo de Dios nacido de nuevo, en que amo a mis hermanos y vivo una vida como Jesucristo lo demanda. Me esfuerzo en ello, no soy perfecto, pero estoy en el proceso esperando ser perfeccionado, como lo decía el pasaje. Amo a mis hermanos, ¿de qué manera? Entregada y sacrificial. Amo a mis hermanos en actos, en hechos y en verdad, no con palabras, no con discurso. Así que, hermanos, tenemos camino por delante, tenemos áreas en las que trabajar. Animados, animémonos los unos a los otros para amarnos, como dice la palabra, animémonos al amor y las buenas obras entre nosotros, a caminar recto en el Señor. Con esto en mente, oremos.